Última definición de los dos elementos de la comunicación que quedaron faltando. Ustedes saben que todo código, todo mensaje, ¿no es cierto?, debe utilizar un medio para que pueda viajar y ser recepcionado precisamente por el decodificador o por el emisor. Ese es el canal, ¿correcto? ¿Qué es el canal? Es el medio, y esto es muy importante, es el medio físico por donde ¿quién? Por donde viaja el mensaje. Ahora, dos datos adicionales sobre el canal. El canal, chicos, puede ser un medio físico, ¿no es cierto? Un medio físico. Puede ser un medio físico, chicos, puede ser un medio físico natural, pero también puede ser artificial. Profe, ¿cómo así? Las ondas sonoras son naturales, pero el internet, ¿no es cierto?, es un medio, es un canal, ¿no es cierto?, es un medio que sirve también para comunicar, pero ese canal no es natural, sino es artificial. O sea, el canal puede ser natural y también puede ser artificial, cualquiera de las dos. Y el contexto, chicos, es importante recordar que el contexto es la situación en donde se produce, ¿correcto?, el proceso comunicativo. También saben cómo le llaman al contexto. Al contexto también le van a llamar referente, por si acaso. También le van a llamar referente. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos en el salón de clase y estamos hablando de esta clase como tal, la comunicación, ¿no es cierto?, ¿cuál sería el contexto? El salón de clase, porque es ahí donde estoy produciendo de alguna u otra manera este tema que es la comunicación. Si estoy en el estadio y veo que el equipo contrario, ¿no es cierto?, comete una falta y su jugador es expulsado, la expulsión del jugador se debe a un contexto determinado. ¿Cuál es el contexto determinado? El estadio donde estoy expectando ese partido de fútbol. O sea que ya entendemos entonces que el emisor es quien transmite la información, el receptor es quien recepciona esa información, el mensaje es la información que se desea transmitir y que une al emisor y al receptor, el código es el uso de los signos que deben ser comunes tanto para el emisor como el receptor, el canal es el medio por donde va el mensaje, ¿no es cierto? Ese canal puede ser natural o puede ser artificial, y el contexto es la situación o ese lugar en donde se va a producir el acto comunicativo, ¿no es cierto? También como se le conoce como referente, ¿ya? Eso es muy importante. Muy bien, he puesto acá en esta última parte de la clase de la explicación teórica, porque luego vamos a hacer los ejercicios que tenemos en nuestro libro, ¿no? He hecho una pirámide de los procesos comunicativos, desde la primera manifestación de la comunicación hasta la última, que es la comunicación ya desde un entendimiento más amplio, ¿no? Entonces, hemos hecho la pirámide de los tipos de comunicación. Por ejemplo, la comunicación intrapersonal se establece a partir del ser humano o del individuo. Es básicamente conversar desde el inconsciente, ¿correcto? En este caso, un ejemplo de comunicación intrapersonal, porque se llama intra porque sucede dentro de uno, son los monólogos, ¿no es cierto? Son las reflexiones, por ejemplo, ¿no? Ahora, así como existe la comunicación intrapersonal, también existe la comunicación interpersonal, que es la comunicación que normalmente utilizamos para dar a conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y la función primordial de esta comunicación interpersonal es relacionarse. O sea que la comunicación también nos hace ser seres, ¿qué cosa? Sociables, ¿no es cierto? Nos hace seres sociables. Eso es muy importante. También existe la comunicación unidireccional, donde el individuo, ¿no es cierto?, simplemente cumple la función de receptor.
Es como ustedes ahora, por ejemplo, ¿no? Esta clase es una clase unidireccional, porque está dirigida hacia ustedes. Y ustedes no me pueden preguntar, profesor, ¿puede repetir nuevamente? Profesor, este concepto no lo entendí, ¿me lo puede aclarar? No puedo hacerlo porque estamos en una clase por video. Lo que sí puedes hacer es hacerme las preguntas correspondientes cuando te cuelguen los enlaces del video, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, un tipo de comunicación unidireccional son los libros, la pintura o cualquier elemento que yo estoy recepcionando y viendo, ¿no es cierto? También existe la comunicación directa, por ejemplo, una comunicación en donde estamos en el mismo ambiente de la clase. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos clases por Mixio. O sea que la comunicación ahí sí fue directa porque estábamos en un ambiente, en una misma plataforma virtual donde dimos la clase, ¿correcto? Comunicación directa. Cuando tú le pides a tu mamá, por favor, que te dé más comida, la comunicación que estás haciendo con tu mamá es una comunicación directa, ¿no es cierto, profe? ¿Por qué es directa? Porque básicamente tú estás en el mismo espacio que tu mamá, están en el mismo contexto, ¿correcto? La comunicación indirecta, relación con otros, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se da la comunicación indirecta? Es como decirle a una persona, oye, ¿le puedes decir a tal persona que haga esto por mí? O sea, la comunicación no es interpersonal, sino un tercero se está involucrando para, de alguna u otra manera, poder agenciar esa comunicación. ¿Ya? La comunicación grupal tiene por objetivo el cumplir metas. Es como cuando tú trabajas en una organización, por ejemplo, trabajas en una empresa muy grande, en una multinacional, y toda la comunicación que se brinde a través de este proceso va a ser una comunicación donde el objetivo primordial del grupo es cumplir las metas que se han establecido. También existe la comunicación organizacional, que se da a través de jerarquías. Por ejemplo, hay muchos establecimientos, muchas empresas, que a sus trabajadores no les llaman trabajadores, no les llaman colaboradores, ¿correcto? Aunque son trabajadores, pero como son una organización y se establecen por jerarquías, se han dado cuenta, digamos, estas empresas dentro del rubro económico, que llamar a una persona empleado es despectivo y que establecer ese orden de jerarquías les crea o les origina problemas. Por eso, en vez de llamarlos empleados o trabajadores, les llaman colaboradores, ¿correcto? Comunicación organizacional. Y la comunicación masiva es la que todos los días vemos a través de la televisión y los noticieros, ¿no? La comunicación que se da a través de la difusión y de los medios de comunicación como tal, ¿no es cierto? Es una comunicación masiva. Cuando Ricardo Gareca, por ejemplo, agarra el micro, por ejemplo, y empieza a dar la lista de seleccionados, ¿no? Está, lógicamente, comunicando de manera masiva. Cuando un político, ¿no es cierto?, está en plena campaña, promete varias cosas, digamos, por televisión nacional. Esa comunicación es una comunicación masiva, por si acaso, chicos. Ahora, según el código lingüístico, según el código, ¿no es cierto? Según el código, ¿ya? Esto es muy importante, según el código, pueden existir dos tipos de comunicación: la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística. Por ejemplo, ¿por qué le llamamos comunicación lingüística? Porque aquí se va a utilizar como código una lengua. El castellano, el quechua, el inglés, el italiano, se utiliza una lengua. Una lengua es una estructura de signos articulados y establecidos a través de la unión de consonantes y vocales. Eso es muy importante. Por ejemplo, comunicación lingüística, una conversación. Comunicación lingüística, por ejemplo, escribir por celular. Comunicación lingüística, por ejemplo, leer un cartel, por ejemplo. Comunicación lingüística. Se establece por el uso de la lengua. ¿Y cuándo se da la comunicación no lingüística? Cuando utilizo como código otro tipo de lenguaje, pero no articulado, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no es cierto?, utilizo como código gestos, utilizo como código las luces, utilizo banderines. Por ejemplo, cuando vas a la playa y ves que hay bandera roja, bandera verde y bandera amarilla, ya sabes que las banderas, digamos, registran, digamos, la peligrosidad que puede tener una persona al ingresar al mar, por ejemplo, ¿no? Los dibujos, ¿no?, los sonidos o cualquier otra forma que no incluya el lenguaje articulado, ¿no? Por ejemplo, las luces del semáforo.
Ya sabes que las luces del semáforo tienen un color y representan cada color una información determinada. Cuando el policía de tránsito, por ejemplo, da un pitido largo y extiende la mano, quiere decir que los autos deben detenerse. Si el policía de tránsito emite varios pitidos y no estira la mano, sino que, agita la mano, ¿no es cierto? Está señalando que los autos deben avanzar, ¿correcto? Entonces, en esta clase hemos visto, ¿no es cierto?, la definición de la comunicación, hemos destinado el proceso de información de la comunicación humana, hemos hablado de los elementos de la comunicación, hemos hablado de cada elemento de la comunicación y hemos definido los elementos, hemos hablado de los tipos de comunicación y finalmente cómo se clasifica la comunicación a través de los códigos como tal, ¿no? Código lingüístico y código no lingüístico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística? Hasta aquí, chicos, es muy importante recordarles que hemos trabajado con la parte teórica. Ahora, en el siguiente video, que va a ser el último video, vamos a desarrollar partes del libro, ¿no es cierto? Muy importantes para que vayas trabajando tú también, ¿ah? Es muy importante que tú trabajes. Y ya te había dicho la clase pasada que te iba a dejar tarea, así que ya sabes.